El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más abundancia, pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis.
porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.